Muy buenas tardes. Hay que bajar un poco el tono. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que hoy repito, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene el honor y el placer de presentar un libro de José Ignacio Eguizábal. Este libro que yo se le recomiendo porque es realmente muy interesante. Se titula España, la libertad y sus enemigos. Este libro hace, yo creo que... Sí, perdón. Perdón. Digo que este libro hace honor a aquel refrán que dice que el buen perfume se vende en tarros pequeños. Es un libro que así a primera vista parece poca cosa, pero no lo es, porque tiene, en mi opinión, dos partes importantes. Una, el explicar el liberalismo, que es una doctrina que estamos olvidando, pero que está en la esencia de la modernidad y del progreso. Y por otra parte, en mi opinión, lo más impresionante del libro es justamente el final. Dice apéndice. Y en el apéndice está realmente lo terrible de la situación que vivimos. El apéndice no es nada más ni nada menos que los nombres de 377 personas. 377 personas asesinadas por ETA y cuyos crímenes no han sido descubiertos ni imputados los autores. Es decir, que en este momento en España hay 377 criminales sueltos sin juzgar y sin que hayan pasado por los tribunales. Y esto está aquí, en este libro, simplemente en el apéndice. Por eso digo que leer el apéndice estremece un poco de ver cómo sobre estos crímenes se ha pasado una especie de hoja de olvido y han quedado enterrados en el doble sentido. Los cuerpos en la tierra y su recuerdo también enterrado entre lo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Como digo, el libro es muy interesante. Yo no quiero extenderme porque de lo que se trata es de escuchar a José Ignacio Eguizábal, y ahora va a ser el profesor Adolfo Alonso quien le va a presentar y quien nos va a contar quién es José Ignacio Eguizábal. Únicamente una doble nota. El libro se está vendiendo en la entrada. Yo estoy seguro que al finalizar este acto José Ignacio Eguizábal estará encantado de firmar ejemplares. Y en segundo lugar, quiero saludar a las personas que nos están viendo por streaming esta conferencia, presentación del libro, que además quedará grabada y a disposición de quien la quiera ver dentro de unos días en la página web del Ateneo de Santander. Tiene la palabra Adolfo Alonso. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel Ángel. Buenas tardes, yo me encuentro muy feliz de poder presentar a mi amigo José Ignacio Eguizábal Subero. Y esto es así porque hemos compartido ocupación y preocupación. Ocupación por la educación y por el sistema educativo de nuestro país. Y preocupación por la situación en la que se encuentra
ese sistema educativo y más concretamente la disciplina que ambos a dos hemos impartido en el bachillerato, secundaria y bachillerato. Y es que actualmente, ante cualquiera de las tragedias que nos invade, siempre acudimos a la educación. Esto se solucionaría con una mejor educación. Y en eso estamos casi todos o todos de acuerdo. Y dentro de la educación, una de las disciplinas o asignaturas privilegiadas en la formación sería la filosofía, por aquello de que tiene una capacidad formadora, da una posibilidad de análisis crítico de las situaciones superior a el resto seguramente de las asignaturas o disciplinas. Pero es el caso que ha ocurrido justamente lo contrario. La educación camina por derroteros difíciles. No estamos precisamente en los top de los países en cuanto a nuestro nivel de excelencia o de calidad educativa. Y la filosofía, pues poco a poco está perdiendo, digamos, el peso dentro del sistema educativo no universitario. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ética y política o educación para la ciudadanía, que antes se impartía en cuarto de la ESO y que todo el mundo echa en falta. Es que no hay educación política. Y en el caso del bachillerato, bueno, pues hay, digamos, un curso de filosofía sistemática y luego hay otro de historia de la filosofía que se ha convertido en optativa. Entonces, ante esta situación, yo no sé si realmente a nuestros responsables políticos les interesa tanto la buena calidad de la educación y concretamente el peso de la filosofía dentro de la secundaria y el bachillerato. Bueno, yo creo que debo decir alguna otra cosita a propósito de mi buen amigo José Ignacio. José Ignacio es doctor en filosofía, es catedrático de bachillerato. La última plaza en la que desarrolló su docencia o sentó cátedra es el Instituto Leonardo Torres Quevedo o Instituto de Cazoña, como conocemos casi todos. Y los dos estamos felizmente jubilados. Pero él ha aprovechado mucho mejor que yo, por supuesto, y como muchas otras personas, su tiempo dedicándose a la noble labor del ensayo filosófico, sobre todo del ensayo. Aunque, bueno, yo me he leído la práctica totalidad de su obra y el género literario que también le encanta es el epistolario. Por ejemplo, en una de sus obras, Entre la niebla, de lo que se trata es de un epistolario entre un discípulo de la escuela neoplatónica, allá por tiempos de Justiniano, en el 529, Diodoro, discípulo de Damascio, que se cartea con el responsable de la biblioteca de Éfeso. Y eso le permite al autor que nos enteremos de todo lo que está pasando, digamos, en los epígonos ya de la filosofía clásica, de la filosofía griega. O sea que es ensayista, por supuesto. La mayor parte, esto, digamos, me da pie, o al hilo de esto puedo decir que la mayor parte de sus premios son por ensayo. Por ejemplo, el premio Odón Betazos de ensayo, el premio Breve Ensayo Oliva Sabuco, el premio de ensayo de la Universidad Nacional de Costa Rica, el premio de ensayo Corcel Negro. Tiene otros muchos premios, pero ya no, o otros varios premios, pero ya no son de ensayo. Bien,
¿Y cuáles son las temáticas? Voy deprisa porque tiene mucha razón Manuel Ángel, que aquí lo que importa es escuchar al autor. Pues lo digo porque puede ser un poco extraño que un profesor de filosofía, un catedrático de filosofía, escriba sobre la música, sobre el origen de la música, sobre la naturaleza de la música como una forma de acceder al sentido de la realidad privilegiado. Mejor en ciertos momentos, no sé, un poco digamos, en la sintonía de Nietzsche y de Schopenhauer y del propio Wagner, que no la razón pura. Entonces, bueno, pues nuestro autor es un enamorado de estas cuestiones de la música, de su relación con la tragedia clásica, con los ritos de Eleusis, con el rapto de Perséfone, etc., ¿no? La música, una temática que él desarrolla en la docena, entre una docena aproximadamente de publicaciones, desarrolla ese tema. Otro tema muy querido por él es el de Nietzsche y su tiempo. La relación de Nietzsche con los filólogos, con los eminentes filólogos, Nietzsche en su primera etapa también lo fue, y la relación de Nietzsche con Wagner y con los músicos de su tiempo y demás. Ese tema es un tema muy querido también por nuestro escritor. Otro tema, y que es también un poco novedoso para todos nosotros, es seguramente el mayor y mejor especialista en María Zambrano. María Zambrano seguramente es de las mujeres la máxima representante de la filosofía española actual o en los últimos tiempos, discípula de Ortega, de Zubiri, y Ignacio se preocupa mucho del doble exilio. El exilio que tiene María Zambrano en su propio ser y en su propia filosofía, y el exilio exterior que le hace irse de España después de la Guerra Civil y que no vuelve hasta que Juan Carlos le concede, si no recuerdo mal, el premio Cervantes. Y por último, y con esto termino, la cuarta temática que le ha preocupado mucho a José Ignacio es la temática de la libertad en España y sus enemigos, la democracia. José Ignacio es un pensador que no se abstrae de la situación de su tiempo ni de la situación de nuestra España. Muy al contrario, está muy pendiente de qué es lo que actualmente nos tensiona y nos preocupa a la mayor parte de los españoles. Y aquí quiero decirlo sin rodeos, José Ignacio en este libro tiene una doble estructura. Tiene una estructura histórica que comienza en el siglo V con los sofistas y con Protágoras y con la democracia en Grecia, y que termina en nuestros días. Bueno, pues hace un recorrido por los hitos de qué momentos son proclives hacia la democracia y la libertad en la historia y qué momentos o qué hitos son justamente opuestos a la democracia y a la libertad de los ciudadanos. En este sentido, yo diría que José Ignacio tiene dos focos bien precisos. Son Platón, yo diría odia a Platón, y Marx, porque ambos anteponen, en un caso, el aristos, el mejor, el que gobierna, a la plebe, los que no cuentan, los ciudadanos, los meros ciudadanos, ¿no? Y lo mismo cabría decir de Marx con la superestructura del partido, cuyas directrices son superiores a cualquier tipo de principio moral, ético o político. Y con esto nada más, porque ya me estoy sobrepasando. José Ignacio, todos tuyos. Bueno, pues nada. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Y os agradezco mucho vuestra presencia y espero no decepcionaos.
lo primero que tengo que hacer, naturalmente, es agradecer a Manuel Ángel Castañeda la disposición generosa del Ateneo y de él mismo para la presentación del libro. Y también las palabras que ha dicho sobre él. Los libros son como los hijos, ¿no? Aunque lo veas que es un tarambana, pues siempre es tu hijo y es lo mejor del mundo. Entonces, yo le dije a Adolfo, por favor, habla del libro, porque así yo hablo de otras cosas, ¿no? Pues de Nietzsche o de la Zambrano. Pero no, me han dejado tirado, como dirían los filósofos, arrojado aquí en el circo, este pequeño circo, a merced de cualquier cosa. Entonces también le agradezco a Adolfo esa presentación extraordinariamente generosa y que es pues como de propaganda. Ya está. Bien, entonces yo llevaba unos días pensando en que lo que me gustaría de verdad sería convencer a alguien de lo que he escrito, ¿no? Y esos pensamientos estaban teñidos de una cierta melancolía, ¿no? Porque estoy convencido, por desgracia, de que la izquierda es una religión. Y la religión es algo muy importante y que desde luego afecta a zonas muy íntimas del ser humano. Somos, en fin, no lo voy a descubrir aquí, radicalmente irracionales, ¿no? Entonces me acordaba de nuestro amigo Leibniz, que mis colegas aquí presentes recordan mucho mejor que yo. Leibniz era probablemente, según dicen los que lo conocen bien, uno de los grandes genios de la humanidad y un gran sabio, y etcétera. Y entonces él supongo que se desazonaba también como cualquiera con la ambigüedad del lenguaje, ¿no? Y entonces él decía, bueno, se trata de, vamos a intentar construir un lenguaje lógico, digamos, que elimine, desde luego, la lógica, el ser humano ha diseñado la lógica y las matemáticas para precisamente eso, ¿no? Eliminar toda la parte irracional del lenguaje. Si hacemos esto y lo conseguimos, ya no habrá discusiones, porque en vez de discutir diremos, calculemos, y ya está. Bueno, pues desgraciadamente, en el tema de la convivencia política, y en un país tan, digamos, ultrajado como España y tan desgarrado como yo veo a este país, pues es enormemente irracional y desazona, o a mí me desazona mucho, que la izquierda y el nacionalismo, que para mí son una especie de bestias negras que tenemos que soportar, pero que no solamente soportar, yo creo que tenemos que tener la entereza, primero de no creernos sus mentiras y después de enfrentarlos racionalmente y serenamente. Porque decía Adolfo que tengo manía de Platón. Bueno, es una manía que el libro es un pequeño homenaje a Popper, que en aquellos tiempos heroicos. Yo tengo ya 65 años, ¿no? Y pronto cumpliré 66. De manera que me crié en los años 70, cuando uno le daba una patada a un bote y salía un libro sobre marxismo, otro sobre Freud y otro sobre Marx y Freud, ¿no? Y como decía un personaje de Disney, era aburridísimo. Bueno, todos eran marxistas. Bueno, algunos eran lógicos y marxistas, ¿no? Bueno, entonces, Popper, por aquella época, pues, y siempre, ¿no? Fue un pensador liberal, teórico de la ciencia, un hombre con la cabeza sobre los hombros, ¿no? Y no por ahí, por las alturas. Intentando salvar la humanidad, ¿no? Líbrenos de los salvadores de la humanidad. Tendríamos que haberlo aprendido ya, pero no aprendemos, ¿no? No, nos gusta que nos salven, queremos salvar, además. La izquierda no solamente quiere salvar España, quiere salvar el mundo entero, ¿eh? Y quizás si hay otros mundos también, ¿no? Y bueno, a la vista está lo que consigue. Pero yo venía pensando, como os decía, que claro, si alguno de los aquí presentes piensa que Cuba no es una dictadura, pues entonces mire usted, pues ¿qué voy a decir? Estoy desarmado, ¿no? O que Venezuela es un sitio con esperanza, ¿no? Donde Rodríguez Zapatero va y le hacen la corte, ¿no? Oiga, ¿qué pensar de la socialdemocracia que acaba en el Grupo de Puebla, ¿no? Oiga, pues nada, ¿no? Vamos a librarnos de ellos como sea, porque esto es el mal, ¿eh? El mal existe, ¿no? O sea, a lo largo de los años, pues me he ido convenciendo de que no existen errores solamente, existe el mal.
que no lo queramos hacer, o que ciertamente, probablemente, pero existe, ¿no? Porque, mire, mirad, yo tengo la impresión de que el marxismo es una construcción heredada de Hegel, cuya filosofía, en lo que tiene de más digno, que lo tendrá, es de Hegel. Digamos que la fachada, o más que fachada, los materiales de construcción son hegelianos. Y por eso, pues bueno, puede ser respetable. Mucho mejor el original, por Dios. Mucho mejor, mi punto de comparación. Pero es que el marxismo es una osadía de principio a fin y un disparate de principio a fin. Mire usted, creen que conocen qué es la historia de la humanidad. La historia. La historia es algo que tiene unas leyes y que resulta que inevitablemente acaban en el paraíso. Este tío está loco. Este tío está loco. Pues sí, ¿no? La gente se lo creía. Ahora, ¿qué vivimos? Pues ahora vivimos un marxismo camuflado con una apariencia de justicia social, ¿no? ¿Cómo justicia social? ¿Pero qué es eso de justicia social? Mire usted, mira, resulta que Rousseau, un glorioso filósofo del siglo XIX, romántico, mire, mirad, el romanticismo es una cosa que en la literatura está muy bien, a mí me encanta lo romántico, no lo puedo evitar, pero en política es un verdadero desastre. Bueno, Rousseau se levanta una mañana y dice: el día en que un individuo cercó un trozo de terreno y dijo, esto es mío, entonces empezaron los problemas. Bueno, ¿pero esto qué es? Esto es una alucinación en estado puro. Pero es que además es una carga de profundidad contra la ley de la propiedad, contra la propiedad privada producto del trabajo personal. Señor mío, esto es la esencia de la democracia liberal. Si tú no puedes trabajar y el producto de tu trabajo es tuyo, y lo que compras es tuyo, entonces no eres una persona, eres un siervo del Estado o del partido. Esto es así, pero esto le llaman liberalismo o neoliberalismo, con ese deje de superioridad moral verdaderamente impresentable, indecente. La izquierda es toda una indecencia de superioridad moral. ¿De qué tienen que enorgullecerse? De nada, pero es que de nada. En España, además, se le ocurrió a Rodríguez Zapatero la infame ley de memoria histórica. Pero, oiga, estábamos muy tranquilos con la Constitución del 78, que reconcilió a los españoles, y resulta que a este individuo se le ocurre volver a la guerra civil para ganarla. Y entonces yo dije, bueno, aprovechando a la Zambrano, saber qué ha pasado en la guerra civil, ¿no? Yo tenía la idea de que, como le decía a mis alumnos, a lo mejor no ganaron los buenos, pero luego perdieron los malos. Bueno, oiga, los socialistas, exceptuando a don Julián Besteiro, ¿de qué tienen que hacer gala? ¿De qué? ¿De Indalecio Prieto? ¿De Indalecio Prieto, que fletó un barco para el golpe de Estado del 34 y que después en los diarios del 44 dijo: pido perdón a los españoles por haber hecho eso? ¿De eso se tienen que enorgullecer? ¿O de que fue un guardaespaldas de Prieto el que le pegó 2 tiros a Calvo Sotelo en el año 36? Porque sí, fueron a por él y a por Gil Robles. Gil Robles no estaba. Menos mal. Pero este infeliz le dijo a su mujer: Pepe, no vayas. Pero como iba le dieron 3 vendidos de la Guardia Civil, estaban ahí para que se tragara el anzuelo. Dijo, bueno, era un hombre de orden, iba a misa todos los días. Yo no soy cristiano, pero una persona que es cristiana, pues cometerá sus errores, pero pues le pegaron 2 tiros. El de la motorizada de Prieto. Iba a la dependencia de la Guardia Civil, iba al cementerio del Este lo llevaron. Bueno, de eso se tiene que enorgullecer la izquierda. De Negrín, de Largo Caballero, el Lenin español, que en el 36, en febrero, dijo: oiga, nosotros no queremos la república, nosotros queremos la revolución. Y si la revolución llega por las elecciones, vale, y si no la haremos, iremos a la guerra. Esto está escrito, está en la hemeroteca, esto lo dijo Largo Caballero. Bueno, pues al señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, hace unos meses, o un año, ya no recuerdo, se le ocurrió hacer un homenaje a Largo Caballero. Mire, vuelva a la guerra civil, no vuelva a la guerra civil. ¿Para qué? Deje usted la guerra civil a los historiadores. Que nosotros, los españoles, nos reconciliamos en 1978, pero ni los nacionalistas ni los comunistas se reconciliaron con nadie. No quieren la Constitución, porque el marxismo, el comunismo, es sobre todo una deslegitimación del sistema democrático. Todos seguro que lo conocen, pero se lo voy a recordar. Mire usted, el derecho, ¿qué
¿Qué es el derecho? Un instrumento de la clase dominante. Por lo tanto, fuera el derecho. ¿Qué hace la izquierda? Bueno, manipula a los jueces. La versión blanda. La moral, lo mismo. Yo puedo pactar con quien sea porque el fin justifica los medios. Usted es un bandido. Esto es superioridad moral. ¿De qué? ¿De qué? Bueno, le dicen, usted es un fascista. Se arrugan y dicen, no, pues igual soy franquista. ¿No? Oiga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es lo que estamos padeciendo. De manera que a mí me produce un estupor tremendo y me ha costado años darme cuenta de que verdaderamente la izquierda es un problema en España, la socialdemocracia, porque este libro, entre otras cosas, es un acta de defunción de la socialdemocracia. La socialdemocracia ha muerto, porque que haya 377 crímenes, uno puede decir, bueno, pues que es que a lo mejor no se han podido esclarecer. No, es que en esas bárbaras negociaciones que hubo de haber entre ese impresentable de Rodríguez Zapatero y la banda, lo que se debió pactar fue que de esto nada. Por eso el PSOE se opuso en Europa y aquí, se opuso a que se investigaran estos temas. ¿Esto qué es? Pero que no es de ahora, Es que resulta que cuando la madre de Joseba Pagazaurtundúa, es que este apellido es un poco así, Pilar Ruiz, pues escuchó a Pachi López cuando, personaje, Dios mío, poco después del entierro de su hermano, cuando el PSOE vasco, el PSOE ha sido siempre así. Están esperando a que Batasuna dejara de matar para pactar con ellos. Digo Batasuna, la rama armada de Batasuna. Batasuna y la banda terrorista siempre han sido lo mismo, lo sabían hasta los niños. Luego les cuento una de los niños. Siempre ha sido lo mismo. Entonces el PSOE con Rodolfo Ares, toda esta tropa, excepto Nicolás Redondo Terreros y lo que estaba con él, todos estaban a favor de pactar desde luego con la izquierda, con Batasuna y con el PNV. Que esto es el progreso, bueno, hombre, con el PP nada, porque decían una insolencia y una impudicia y una desvergüenza, se le notan las caries franquistas, ¿pero qué dice? Oiga, mire usted, la dictadura de Franco será lo que fuere, pero luego era personal. Cuando murió Franco ya no había franquistas. Como decía Ramón Tamames el otro día, que esto hay que decirlo porque la gente parece tonta, ahora mire usted, Blas Piñar, ¿alguien se acuerda de Blas Piñar? Yo remotamente, tenía 18 años, y le votaron 4. Pues ese era el heredero de Franco, aquello se acabó. Pero como dice Antonio Escotado, que supongo que, en fin, a nadie le parecerá un facha precisamente, la extrema derecha es un invento de la extrema izquierda. Esto guárdenselo, y de vez en cuando como un mantra. La extrema derecha es un invento de la extrema izquierda. Bueno, pues ahora vienen, para rematar este asunto de la izquierda, resulta que me enteré el otro día que los restos mortales de Miguel Ángel Blanco no están en Ermua. No están en Ermua. Se los tuvieron que llevar a Galicia. ¿Por qué? Pues porque los profanaban, oiga, como los nazis con los judíos, exactamente igual. Y esa gente está gobernando en el País Vasco y está gobernando en España. O sea, esto es radicalmente inmoral. Y esto es una vergüenza. Bueno, hay que decirlo. Y no hay que tener miedo a que le digan a uno nada. Y de la izquierda no hay nada que esperar. Es lamentable, pues sí, yo lo lamento el primero, o el segundo. Pero no hay nada que hacer. O sea, los problemas de España no pueden esperar a que la izquierda se regenere, porque yo creo que no se va a regenerar. Y bueno, si se regenera, mejor. Pero mientras tanto, vamos a empezar a reconstruir esto, porque es que si no, esto se está deshaciendo, porque está cayendo en manos de personas que no quieren el Estado, que no quieren España. Ya el mismo nombre España, como decía Félix Ovejero, que tampoco es lectura súper recomendable, no es precisamente un franquista. Ya mire usted, los nacionalistas nos han hecho identificar España con el franquismo. No se puede decir España. O sea, un individuo vive en su país y no puede decir el nombre de su país. Pues esto es de locos. Pues sí, es de locos. Responsable la izquierda y el nacionalismo. Cuando la izquierda no es radicalmente nacionalista, que es casi siempre. Bueno, pues el otro monstruo, porque es un monstruo, es el nacionalismo. Estamos acostumbrados a decir, bueno, es que la izquierda, bueno, es que todas las ideas se pueden defender, todas las ideas son legítimas. No, ya, todas las ideas no son legítimas. Que si yo soy racista, no lo puedo defender, porque soy racista. El racismo es malo.
La xenofobia es mala. No es buena. Hay cosas malas y cosas buenas. Malo, bueno. Entonces, el racismo es malo. No se puede defender. Entonces, no me diga usted que el plan nacionalista se puede defender porque no es bueno. El nacionalismo y el marxismo son gigantescos sistemas de exclusión. El marxismo tuvo la genialidad de decir que esto le venía también a Hegel, pero Hegel evolucionó mucho mejor. Mire usted, hay dos clases sociales, los buenos y los malos, la burguesía y el proletariado. ¿Dónde ha caído usted? En la burguesía. Buah. Bueno, pero yo no soy... No, usted no sabe lo que es. Es la estructura social, el ser social lo que determina la conciencia, y no la conciencia lo que determina el social. Pero lo peor de todo es que es un sistema de discordia, es un sistema de exclusión, porque genera enemigos. Es la dialéctica amigo-enemigo, pero no es amigo-enemigo. Es que a la burguesía hay que acabar con ella, es que hay que matarlos, que es lo que la revolución ha hecho siempre. Siempre. Y el proletariado hay que liberarlo. Pero no se le va a liberar solo. No, hay que liberarlo. Para eso está el partido. Uno, el secretario, o sea, yo. Y ya está. Y usted se libera si quiere como si no quiere. Luego, bueno, es una vergüenza que resulta que el marxismo llega al mundo, ¿no? La tesis 3 o 7 sobre Feuerbach. Todas las filosofías se han preocupado hasta la fecha de explicar la realidad. Ha llegado el momento de transformarla. Sí, señor, y la transformaron. Bueno, la única filosofía que se le juzga todavía por sus intenciones. Señor mío, si el marxismo no vino a intencionar nada, vino a cambiar las cosas y ya lo creo que las ha cambiado. ¿Qué hace falta para mandarlos al carajo? ¿No? ¿Qué hace falta? Pues no, señor. Y la justicia, y tenemos en España y en Hispanoamérica una fermentación de un marxismo en estado de descomposición con el indigenismo y toda esta bazofia que crea pues Chávez y toda esta tropa, siempre con la inteligencia cubana detrás. Y el grupo de Puebla, el grupo de Sao Paulo. Bueno, pobreza y pobreza. Otra desgracia del marxismo letal. Mire usted, el beneficio es sospechoso. Si usted trabaja y gana dinero, usted es un ladrón. Cuanto más dinero gane, más ladronazo es. O sea, que a pagar. Y si le atornillo a usted para que pague, paga. Y si cierra, pues cierra, que me da igual. Porque usted es un ladrón y se acabó. No, que yo... Ahí tenéis las afirmaciones de estas infelices sobre Mercadona, Inditex. Bueno, son ladrones. ¿Esto qué es? El proletario es bueno y el otro es malo. El burgués, el dueño de los medios de producción. Oiga, si en España el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y los autónomos, y no hay más, es que no hay más. Esa gente, si gana dinero, pues eso, son sospechosos. La filosofía de la sospecha, yo creo que sí. O sea, el problema es la distribución de la riqueza. No, el problema es quién la va a distribuir, usted, ¿no? No, el problema es la creación de la riqueza. Deje usted que la riqueza se cree y después, mucho ojito con meter la mano en las arcas de nadie, en los bolsillos de nadie. Pídale permiso primero. Que el dinero es de quien lo gana, oiga. De quien se arriesga a perderlo, de quien tiene mala suerte y lo pierde, y de quien tiene buena suerte y gana muchísimo. Pero eso no es un ladrón. Porque es que es un sistema de convivencia atroz. Atroz. Si el otro es mi enemigo y si puedo acabo con él, ¿quién convive ahí? ¿Cómo se puede generar riqueza? Antonio Escotado, que fue un modelo de intelectual tan marxista como cualquiera, pero ya evolucionó. Y su última obra grandísima se llama Los enemigos del comercio. Oiga, el comercio es lo que crea riqueza. Deje a la gente en paz. Deje de poner trabas. Deje de poner impuestos. Deje de... España pues, se ha convertido en unos reinos de taifas, ¿no? Si dentro de poco tenemos que pasar de Cantabria a no sé qué y pagar, ¿no? Pagar por los sobaos que coman en Burgos, pues le ponemos una carga, ¿no? Para hacerlo todavía más complicado, ¿no? Para que, desde luego, el estamento político cántabro viva mejor. Porque ya me dirán ustedes, ¿para qué? Bueno, pues eso. Entonces, el sistema autonómico, pues mire, yo no soy ningún experto en nada realmente. Pero el sistema económico fue un sistema, pues yo creo que bien pensado, para que los nacionalismos se templaran, pensando que el nacionalismo era templable. Mire usted, o mirad, los nacionalismos no son templables, son tigres de Bengala que necesitan comer todos los días, y la comida somos nosotros. Esto es así.
Esto es así. O sea, usted vaya usted alrededor, échele unos cuantos derechos nuestros y se los come, por supuesto, pero quiere más. Te quiere enterito. O sea, lo que quiere es que te largues. La versión forte lo que hace es matarte. La versión normal, lárguese. Esto es el nacionalismo. No hay nada más. El nacionalismo es, sobre todo, una fenomenal mentira. Porque hace pasar la construcción histórica por naturaleza. Uno es vasco de nacimiento. ¿Desde cuándo un tipo es responsable del sitio donde nace? Como dice el chiste, ¿no? Los libros nacemos donde nos da la gana. Oiga, por favor. O sea, yo he nacido en no sé en dónde y tengo más derechos que usted que no ha nacido aquí. ¿Listo? Y luego, oiga, por sus dichos los conoceréis. ¿Qué decía aquel? El RH de los vascos. Xavier Arzayus, el RH de los vascos. Oiga, esto es racismo puro. Adolf Hitler, el RH de los vascos. Pues sí. El supremacismo nacionalista es innato al nacionalismo. Pero es que son todos iguales, que no hay nacionalismo bueno, que no. Entonces, ¿qué ha pasado? Mire usted, las autonomías se han entregado a los nacionalistas y se ha entregado el sistema educativo a los nacionalistas. Por lo tanto, están criando racionalistas. El nacionalismo es una empresa de construcción. O sea, no existen nacionalistas, hay que hacerlos. Demasiado lo sabía Pujol y toda esta tropa. Hay que hacerlos, hay que meter mano en la educación. Claro. Y digo, uy, qué problema, ¿eh? Es que claro, fíjate lo que quieren. Bueno, pero es que son distintos. Hombre, si te han enseñado que perteneces a un pueblo que tiene 7.000 años, como decía Ibarreche, y que vengan para ahí por los partidos y que todavía siga así, este tío está loco. Esto es un delirio colectivo, médicamente. Esto es un delirio colectivo, pero es que es peligroso. Pero esta gente no se puede vivir. Pues hay que defenderse de ellos, ¿no? Bueno, pues el libro lo que hace es denunciar un poco esto, ¿no? José Ignacio, perdona. Estás haciendo una exposición muy interesante. Estamos casi en precampaña electoral y no quiero que esto se convierta en un mitin. Yo tampoco, sí, tampoco. No, pero a ver, libertad de expresión toda. Sí. Yo hay una cosa que sí me gustaría que nos contaras. Vamos a ver, acabas de decir que ahora mismo se está aleccionando en el País Vasco, en Cataluña, en otras comunidades, pero a mí me tocó vivir de jovencito el franquismo y salieron antifranquistas por toneladas. ¿Por qué no salen ahora los jóvenes rebeldes? Es decir, conocéis mejor que yo no solamente la filosofía, sino la psicología. En Freud está el matar al padre, el hacerte adulto oponiéndote. Sí. ¿Por qué no ocurre eso ahora? Pues no lo sé, quizá el franquismo que yo viví era un franquismo de cartón. Yo no sé mis compañeros de edad. Yo vivía en una... Yo soy un poco mayor que tú. Claro, Cartón de tenía cartón poco, nada. Bueno, pero yo tengo 65 años y viví la muerte de Franco cuando yo estaba en Salamanca estudiando, ¿no? El ambiente era antifranquista naturalmente. Entonces el franquismo era una cáscara que desde luego en los profesores, en los estudiantes, bueno, pues es que la izquierda tiene un poder. La izquierda se ha hecho dueño del lenguaje. Nos ha metido en un marco mental. O sea, bueno, yo estoy alucinando porque yo leía, se lo comentaba a mi mujer, ¿no? Yo leía Marcuse, lo que se leía entonces, que nos engañó bien a mi generación. Pues decía, el conocimiento es administrado y confinado. Yo creo que sí, que me lo digan a mí ahora. Pero después decía, bueno, la revolución la tienen que hacer claro, la revolución ya no se puede hacer, ¿no? Marcuse pertenece a lo que se llamaba la Escuela de Frankfurt, una escuela gloriosa de filósofos hegelianos, marxistas quizá, pues no lo sé. Marcuse sí, Adorno y Horkheimer no lo sé, hegelianos hasta la tuétano, pero que creían en todo caso, eran pesimistas sobre la necesidad de la posibilidad de transformación de la sociedad y estaban preocupados porque el mundo capitalista alienaba al individuo. Seguramente era cierto, es cierto, pero luego la alienación de los países socialistas era muchísimo peor y ellos lo sabían y lo decían. Marcuse también escribe el marxismo soviético. Bueno, otra de las sorpresas inevitables que a mí me produce la izquierda, resulta que cae el muro de Berlín y ha caído el comunismo.
O sea, tiene que caerse el muro para saber lo que había detrás, pedazo de cabestro. O sea, ¿es que no sabías lo que había ahí o qué? ¿Es que se tuvo que deshacer la Unión Soviética para que nos enteráramos todo del Gulag? Hombre, yo sí que me acuerdo cuando salió el Gulag en el año 77, que la izquierda naturalmente dijo que eso era propaganda anticapitalista. Bueno, unos años antes, el gran intelectual traidor, Sartre, el gran intelectual traidor. Esto hay que decirlo, A Sartre no le importa a nadie ya, afortunadamente. A mí el tiempo ha hecho justicia, que a mí sí, pero Sartre no. Entonces, no sé, bueno, yo lo que viví fue que la oposición a Franco en un 80% valía menos que él. El Partido de los Trabajadores, Liga Comunista Revolucionaria, anarquistas salvajes. Eso viví yo. Que fue una dictadura, por supuesto. Es decir, que no había libertad de expresión, pues yo solo viví también. Pero bueno, yo a veces no me interesa demasiado la historia de España y estoy preocupado. Quiero decir, la historia de la República y eso, pues la guerra, la posguerra. Pero a veces me da por fantasear qué hubiera pasado si estos generales que no Franco, este otro, los del golpe militar, los del golpe de Mola y este otro que estuvo en accidente, no, y Sanjurjo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran muerto, no? Bueno, pues seguramente el franquismo hubiera durado muchísimo, no hubiera habido franquismo, porque entre Mola y Franco había muchas diferencias. No sé. Yo recuerdo siempre que Ortega, yo le tengo mucho afecto a Ortega, políticamente, sobre todo por lo mal que lo ha tratado la izquierda. Ortega volvió a España en el año 46, 47 me parece, porque en la embajada británica se decía que Franco lo iba a dejar. Lo iba a dejar. Bueno, quiero decir que, pues sí, una dictadura tremenda. Pero yo tengo amigos en la Fundación para la Libertad, que todos eran etarras en la época de los 70 y tantos, y que alguno tiene la entereza de decir, oiga, mire, en España en el año 75 se vivía mejor que en Cuba. Y en el año 68 también. ¿Que no había libertad? Concedido. Pero se vivía mejor que en Cuba, ¿Esto justifica el franquismo? De ninguna manera. De ninguna manera. Hacer juicios, además, sobre la historia es muy arriesgado y no tiene sentido. No estamos, yo estoy, a mí me gustaría, es posible, intentando contestar a tu pregunta, pues es posible que estemos, que haya larvas, se esté larvando un movimiento antinacionalista. Sí, es posible. Pero yo me parece temible el poder mediático de la izquierda. Me parece temible. Es que es tremendo. O sea, es que en el País Vasco nadie conoce a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Bueno, no es el caso. Es que en el País Vasco no se conoce la historia de la banda terrorista. Yo les voy a contar una anécdota porque es mejor, porque que no dedicarse a exponer el libro, que ya no me acuerdo de lo que escribí. Resulta que yo hace 10 años o así tuve la fortuna de conocer a Joseba Arregui, este hombre parlamentario del PNV. Y yo lo llamé para una charla al centro de profesores de una actividad de formación de profesores. Y era la época en que ETA mataba a los políticos. Ellos lo llamaban socialización del sufrimiento. A los políticos no nacionalistas, claro. Oiga, si tiene usted dignidad y es un político nacionalista, diga, dejo la política, oiga, dejo esto no puede ser. No. Bueno, entonces vino con escolta. Yo creo que la dignidad de los políticos vascos se medía por la cantidad de escoltas que necesitaban, ¿no? Entonces le pregunté por el PNV y por la banda terrorista. Y como ya se ha muerto, pues lo puedo decir. Me dijo, mira, José Ignacio, ETA vive porque el PNV le ha puesto un respirador. Si el PNV quiere, le quita el respirador y ETA desaparece. Y entonces matará a algún político del PNV, probablemente a mí. Eso me dijo. Entonces, bueno, pues el nacionalismo no se les puede dejar, porque que salgan resistentes. Es más probable que salgan pasotas, ¿no? que resistentes. Porque la gente pues, es muy cómoda. Yo creo que el terrorismo en el País Vasco ha hecho
un saqueamiento del alma de los individuos, ¿no? Nos ha vuelto inmorales, comodones, indecentes, porque claro, que te pongan una pistola al lado, que veas un tío que tenga una pistola y dices, joder, bueno, yo voy a llevarme bien con este tío, ¿no? Y nos hace cobardes, nos ha hecho cobardes, indecentes, y eso, pues, tiene cura. A mí no me gusta, yo no soy pesimista, cada uno es como es. Y yo no soy pesimista. Y me gustan los falfustianos porque decían que eran pesimistas en la teoría y optimistas en la práctica. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo. Pero yo ni siquiera soy pesimista en la teoría. Puede que sea demasiado exclamativo en mis quejas, pero no soy pesimista. Y creo que hay esperanza y creo que tenemos además la obligación de intentarlo. Y creo que la primera cuestión fundamental que hay que hacer es, aunque parezca que la selectividad sea una prueba estatal. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Y esto se puede hacer, esto lo promovió Bell. O sea que esto se puede hacer. Pero es que además de tener una prueba, yo estoy dispuesto incluso a que sea de tipo test para evitar las correcciones y estas movidas y que no sé qué y que a mí me... No. Una para todo España. Pero ojo, lo tiene que controlar el Estado. El Estado tiene que salvarse a sí mismo, tiene que salvar a los ciudadanos, tiene que colaborar en la salvación, nos salvamos nosotros, pero tiene que dejarnos defendernos de estas alimañas, son verdaderas alimañas morales, o inmorales más bien, ¿no? Entonces hay que o sea, un país que no conoce su historia está perdido, está condenado a deshacerse. España necesita, como todos los países, una historia común y una denuncia de los nacionalismos periféricos, porque los nacionalismos periféricos son radicalmente mentira. Es la sustitución de la mitología por la historia. Que Colón era catalán, que los vascos descienden de Noé, y todas estas tonterías que serían ridículas si no hubiera tanto muerto encima y tanta barbaridad. Sería realmente una payasada. Intelectualmente es una verdadera payasada, vergonzosa. Pero y yo creo que si hacemos esto, pues desde luego conseguimos además esta disolución, porque al entregarse las comunidades autónomas a los nacionalistas aprovechan, lógicamente, porque está en su naturaleza, para hacer sus pequeños estados. Y los demás dicen, pues yo también, ¿no? Decía Revilla el otro día, vamos a pedir más autonomía. Claro, más, cuanto menos Estado, mejor, más mando yo, ¿no? Cuando menos mande el Estado de todos, más mando yo, claro. Pues no, no, es que no hace falta ser de derechas ni reaccionario. Es que además, la izquierda se ha adueñado tanto del pensamiento que ya el término derecha es despectivo. O sea, oiga, razonemos, por favor, que decía Lainez, no calculemos, pero por lo menos razonemos. ¿Cómo va a ser despectivo la derecha? Sí, no, lo han hecho. Es que, como decía este infame Rodríguez Zapatero, infame, decía, la izquierda tiene valores y la derecha tiene intereses. Esto a un niño de 10 años a lo mejor le engañas, pero que a un tío de 20 le engañes con esto es que verdaderamente es idiota. Porque la izquierda idiotiza, narcotiza y es radicalmente inmoral. Porque hacer lo que hace y que la gente esté así, es decir, oiga, usted está atontado, ¿no? Narcotizado, pues sí. Nos tienen narcotizados. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Tenemos que defender la libertad. Tenemos que defender la propiedad. Y tenemos que defender sobre todo la libertad, la dignidad del ser humano, que es el liberalismo. Eso es que entre el liberalismo y el comunismo es lo que hay. Entre que nos gobiernen o gobernarse es lo que hay. Pero, claro, si se colonizan las instituciones, si la división de poderes, que es otra cuestión fundamental, resulta que ya no es tal, esto viene del 86, de la izquierda, por cierto, esto no puede ser. Esto no es la independencia del Poder Judicial es la clave de bóveda del Estado democrático. Si ponemos a Conde Pumpido ahí, que es el servidor del régimen, pues ¿qué hizo? Pues legalizar a Batasuna. El Supremo había dicho que era una banda terrorista, claro. Pero es que, aun eso siendo grave, a mí lo que me parece aún más grave es que no se les exija condenar el terrorismo. Entonces, ¿qué es esto?
O sea, vosotros imaginaos un partido político en España que diga, bueno, lo de los campos de concentración, bueno, es que los judíos eran malos, ¿eh? Y prefiero no hablar de eso. Yo sí estuve allí, en la Caldera. Bueno, prefiero no hablar de eso. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, es que esto es de una inmoralidad, es que verdaderamente incomprensible. Pues esto es prácticamente lo que tenía que decir. Creo que después de esta conferencia y presentación del libro, que insisto, se está vendiendo en la entrada y lo firmará después José Ignacio Guizábal, ahora es su turno. Quien quiera hacer alguna pregunta, por favor que haga una seña y le pasaremos el micrófono para que pueda hacer la pregunta. No sé cómo vamos de tiempo. Y 20, Bien. 10 minutos, hasta y media. Buenas tardes. No, 20. Bueno, yo tengo una idea de la historia que igual usted me tiene que corregir. Yo entiendo, después de perder las elecciones, la República, vino Franco y para tapar bocas puso, cuando entró la industria en el País Vasco y la industria en Cataluña. De tal manera que hubo algunas del sur que pasaron a estas zonas y las enriqueció. Cuando Cataluña era mayorazgo, vivían de las uvas y en fin, luego se enriquecieron. Y claro, a una persona, a un trozo que le da riqueza, pues igual se lo cree y abunda y tal. Y el del RH negativo, Azayus, que le tenía positivo, por cierto. Yo no, le tengo negativo. y bueno, esa es una idea que tengo yo acerca de la historia, aparte de otras que puedo estar de acuerdo con usted, sobre todo con la filosofía. Creo que es importantísimo, importantísimo. Yo estudié en el Instituto de Torrelavega y era el director don José López Hoyos, que era un cura muy inteligente y que él lo hizo muy bien y daba esa asignatura. Y fue un placer hablar con él y cambiar opiniones y creo que viene muy bien para el intelecto y para todo lo demás. Es necesaria. Gracias. Sí, yo le agradezco su intervención. Es verdad lo que dice, sí, tanto el País Vasco como Cataluña fueron industrializados. Quizá eso explique también, como son radicalmente xenófobos y racistas, al venir gente de Andalucía, pues, hombre, hay textos de Pujol ruborizantes, perfectamente naturales, que los andaluces son subhumanos, etcétera. Yo creo que ahí es obvia toda explicación. Y yo estoy de acuerdo con Adolfo en que aparte de enseñar una historia de España, hay que enseñar la historia de los nacionalismos y hay que enseñar también lo que en la época de Franco se llamaba formación del espíritu nacional, ¿no? Hay que formar ciudadanos. Los ciudadanos hay que formarlos. Yo hago referencia en el libro a un mito de Platón. Platón era un genio, ¿no? Siento no tener ser más original. Entonces, cuando Protágoras era muy mayor, Platón era joven. No sé si lo conocería o no. Y él recrea un mito de Protágoras que debía contar Protágoras. Es el mito de Prometeo, que yo trato de explicarlo en el libro. Entonces, dice Platón, bueno, cuenta, dice, estaban los titanes, Prometeo y Epimeteo, y estaban formándose los animales y tal, las especies animales, una descripción. Platón era un mago de la expresión, ¿no? A Nietzsche se parecía un poco. Un maestro de la expresión, decía Rode. Bueno, el caso es que dice, le llegaron el turno a los humanos. Bueno, había que equipar a los animales, dice Platón. Y entonces, Prometeo y Epimeteo eran los hermanos. Prometeo era el listo, Epimeteo un poquito más así. Y entonces Epimeteo era el encargado de, dice, a las bestias les puso, a no sé quién les puso grandes pezuñas para no sé qué, a los conejos pues mucha velocidad y mucha facilidad reproductiva, a los tigres no tanta velocidad, pero para que se equilibraran y tal.
Pero claro, estaba Epimeteo equipando personal y iba a rehacer el ser humano. Dice, no tenía, se le habían acabado todo. Llegó Prometeo, ¿pero qué has hecho? Se me ha acabado. Y esta especie que llega aquí, dice, pues porque no hay nada. Entonces a Prometeo se le ocurrió robar en el Palacio de Atenea la tecnología. Somos seres técnicos, necesitamos las manos, la producción, ¿no? Bueno, y entonces claro, fue castigado después, pero les dio a los hombres esto. Y Platón, que era un genio, que esto, yo creo que esto le viene de Protagoras total, y a Protagoras lo hemos perdido para siempre. Pues dice, claro, ellos vivían, ¿no? Vivían hasta bien, pero como no sabían convivir, pues se mataban entre ellos. Y entonces los griegos siempre decían, bueno, los dioses ¿para qué nos quieren? ¿No? Los dioses no eran creadores como el dios cristiano, ¿no? Bueno, pues será para que les hagamos sacrificios. Tiene una teoría del sacrificio muy interesante. Bueno, entonces, este Hermes le dijo, Hermes es el dios mensajero, ¿no? Y muchas cosas más. Bueno, le dice a Zeus, oye, mira, estos en 2 días se matan, ¿eh? Pues no saben convivir, se matan entre ellos, de hecho, pues no saben convivir. Entonces, estos necesitan justicia y decencia moral. Pero esto Prometeo no lo puede robar, porque el dueño eres tú, ¿eh? Y aquí no hay quien entre. Entonces, como no se lo des, ¿quién narices te va a hacer sacrificios, ¿no? El otro dijo, vale. Y la pregunta que hace Platón, que es, le dice, bueno, ¿qué hago? ¿Se lo doy a uno para que los gobierne o se lo doy a todos para que se gobiernen? Y dice Prometeo, o Hermes, que era en este caso Protágoras, dáselo a todos. Se tienen que formar, tienen que discutir, tienen que hablar entre ellos, tienen que gobernarse. Porque hay una explicación también que se me ocurrió a mí, no se me ocurrió a mí, seguro que la he ido por alguna parte, del mito de la caverna. Platón está muy deificado en algunos aspectos con toda justicia y en otros quizá no tanto, en el aspecto político desde luego no. El mito de la caverna, bueno, a mí me hace mucha gracia que bueno, sale el sabio, los otros están así atados mirando y sale el otro subido, ve toda la luz, las ideas, el bien. Y uno dice, bueno, pues lo que tiene que hacer el sabio que tú sigues es bajar y soltar a los demás para que suban, ¿no? No. Baja y los gobierna. Este es Platón, el santo padre de todos los dictadores, que sabe, hombre, huid de cualquiera que sepa mejor que vosotros lo que os conviene, ¿no? Como dicen los del 68, no me liberéis, yo me basto para eso, ¿eh? O sea que, en fin, pues eso, que hace falta formación. O sea, el individuo, al muchacho, hay que formarlo. Tienes que decirle lo que es la justicia, lo que es la división de poderes, lo que es la libertad, lo que es la propiedad. No se sabe, y lo que es el nacionalismo, y lo que es el respeto a la convivencia. Eso hay que decirlo. Y tiene que ser obligatorio. Con eso, además, uniformamos los sistemas educativos de las comunidades autónomas. Vosotros ya sabéis que hay comunidades que exigen mucho, comunidades que exigen poco, otras que hacen lo que les da la gana, que lo que les da la gana hacen todas, ¿no? Entonces, claro, esto no puede ser. ¿Qué pasa? Que el Estado de las autonomías se ha transformado en unos reinos de taifas que son carísimos y además tremendamente disgregadores de la libertad del individuo. Y esto tiene solución. No hay que acabar con el Estado de las autonomías. Lo que probablemente hay que hacer es adelgazarlo y desde luego revertir algunos aspectos educativos fundamentales. Probablemente otra de las lecciones de la pandemia, aparte de la nefasta gestión, por lo menos de las 2 primeras olas que hizo este absurdo gobierno, nefasta y criminal, es que la sanidad también tiene que tener unas partes centralizadas. No puede ser 17 sistemas sanitarios ni 17 sistemas educativos. Parece ser que había unos estudios en Alemania que decían, oiga, mire, una autonomía, un Länder, con menos de 7 millones de individuos, no es gestionable, no es rentable, no es interesante. Me diráis, con 500.000, ¿no? A ver, sí, ahí hay una pregunta. José Ignacio, por el libro. Su pregunta castañera con por qué hubo jóvenes que se enfrentaron dentro del franquismo y sin embargo
no hay jóvenes. Es que me parece una pregunta interesante para evaluar el nacionalismo, ¿no? En el año 55, si mal no recuerdo, fue Khrushchev el que dio pues una guía al Partido Comunista Soviético, que transmitió inmediatamente a los otros partidos comunistas para que intervinieran de manera distinta en otros países, ¿no? Y entre las ideas que surgió de ahí era intervenir en el Estado franquista, y para eso vino Semprún y organizó una primera célula comunista en la Universidad de Madrid, en la Universidad Central, y esto supuso un choque con el SEU, que era el que trataba de controlar a los estudiantes. Esto lo conocerá usted mejor que yo. Bueno, la consecuencia de esto fue que hubo un muerto, que Franco pues hizo caer a Ruiz Jiménez y que cayó el rectorado de la Inentralgo, es decir, que las posibilidades de reforma dentro del franquismo pues se vinieron abajo, ¿no? Yo no sé, luego, claro, los jóvenes pues intentaron cambiar el sistema, lo conoce usted mejor. Lo que está claro es que Franco murió en su cama. Y bueno, habrá que valorar eso. ¿Por qué estos jóvenes y los obreros que se levantaron contra Franco, etcétera, no consiguieron cambiar el sistema, ¿no? Yo no sé qué pasa en Cataluña exactamente con el nacionalismo, ni sé si los jóvenes se oponen a determinadas líneas nada democráticas del nacionalismo o no, ¿no? Lo que sí sé es que el nacionalismo no es el demonio. Yo creo que no hay que demonizarlo, como tampoco hay que demonizar pues a Marx o el marxismo. Yo, que soy un jubilado y cobro una pensión, pues tengo clarísimo que si no hubiera existido Marx ni los movimientos obreros, pues la cosa sería muy otra, ¿no? Yo creo que se le debe mucho a los movimientos obreros para hacer que el liberalismo se hiciera social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se puede demonizar a nadie. Quizá en campaña esa erística tremenda de los partidos tiene que hacerlo para... Bueno, estoy hablando demasiado porque no era una pregunta, era que su pregunta me pareció bastante contundente. Y lo que sí me parece es que el nacionalismo catalán es un movimiento social de raíz, que tiene una cultura propia detrás y que no es una mera fachada política y por tanto que es algo con lo que hay que hacer política, no se puede, creo yo. Entonces me parece que demonizar pues en democracia ni por un lado ni por el otro, José Ignacio, ¿no? Yo, Aunque, Gerardo, bueno, querido perdón, amigo. ¿era una pregunta? Perdón. No. Te agradezco mucho tu comentario. Yo no pienso lo mismo. No sé. Bueno, una cosa es la cultura y otra cosa es la política. Como decía lo del 68, todo lo que toca el nacionalismo lo pudre. O sea, el idioma es algo que está ahí, que está muy bien, ¿no? El catalán, el sueco, el turco, lo que usted quiera, lo que queramos, ¿no? Si después de ese idioma hacemos un instrumento político de exclusión y de identidad, entonces ya no es el idioma, es la utilización política del idioma. Lo que no puede ser es que en España, en las comunidades autónomas, la administración no sea bilingüe. Esto es lo que no puede ser. Y esto no tiene nada que ver con el catalán o con el euskera, lo implantado que esté. Lo que no puede ser es que en Cataluña un individuo no pueda ser educado como lengua vehicular en castellano. Esto es lo que no puede ser. Y esto es responsabilidad exclusiva del nacionalismo y de la izquierda. Esto es así. Esto es así. La presidenta del Consejo del Congreso es nacionalista, socialista y además independentista, a favor del derecho de autodeterminación, que es una milonga jugar con las palabras. O sea, yo creo que hay que distinguir entre nacionalismo o sea, entre supuestos derechos de los nacionalistas, que son siempre robos
de nuestros derechos, robos de nuestros derechos, y el respeto a la cultura, al idioma y tal. Los idiomas no hay que defenderlos. Hay que defender a los hablantes, no a los idiomas. Los idiomas no necesitan defensa, no son deidades ni signos de identidad, sobre todo, ni signos de exclusión. Que en Cataluña quiere expulsarse el castellano de todos los sitios, esto es evidente. Que esto no hay derecho a hacerlo, pero es que me da igual que ocurriera en Praga en la época de Kafka. No sé con quién hablaba de Kafka el otro día, y le dije, a mí lo que me sorprende de Kafka es que escribía en alemán, ¿no? Ahora ningún checo puede escribir en alemán, porque lo proscribieron. Pero deje usted los idiomas en paz, ¿no? Que cada uno hable el idioma que le dé la gana, ¿no? Y eduque a sus hijos en el idioma que le dé la realísima gana. Pero es que si yo voy a Tarragona y resulta que en el parking no entiendo qué carajo es Vendrede o no sé qué, pues oiga, que me lo pongan en castellano también, ¿no? Y si yo tengo un hijo, que lo eduquen en castellano. Pero es que resulta que en Galicia pasa lo mismo, ¿no? Que la casa de Emilia Pardo Bazán, que escribió en castellano, que yo sepa, está toda en gallego, ¿no? Y hay un día para hablar solo gallego. Digo, oiga, y que cuando los herederos de Valle Inclán ya perdieron los derechos sobre la obra de Valle Inclán, no se les ha ocurrido genialidad mejor a los nacionalistas gallegos que traducirlo al gallego. Oiga, está muy bien Valle Inclán en gallego, seguro que sí, pero le aseguro que está mucho mejor en castellano, que es como escribió, ¿no? Como en el País Vasco en los años 80 se les ocurrió traducir a San Juan de la Cruz, no a la obra teórica, sino a los versos, Oh cristalina fuente, sin esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Oiga, dígamelo en euskera. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto, si soy franquista, que no, soy político, tampoco. No quiero dar un meeting. Es que es lo que más me fastidia, que estamos en un periodo electoral y que, felizmente, y que, yo como aspirante a profesor de filosofía que fui, me gustaría moverme más en el terreno de los principios, que no decirles, desde luego, no se me ocurriría nunca a quién carajo tienen que votar. Voten a quien les dé la gana, faltaría más. Pero yo sigo viendo que el nacionalismo es un producto tóxico y el marxismo también. El marxismo también es un producto tóxico. Para decir que que debe haber un Estado social, oiga, muy bien, me parece muy bien. Pero el problema de la seguridad social es muchísimo más que la herencia del marxismo. El problema de la seguridad social, en España por lo menos, es que tenemos muchísimos menos contribuyentes que solicitantes, digamos, ¿no? Y que este sistema no hay quien carajo lo soporte, ¿no? Y que dando patadas para arriba, como hace el gobierno, no se va a arreglar, ¿no? Y que si nos mantienen los cotizantes, pues habrá que animar a los cotizantes a trabajar, pero si cada vez es más difícil trabajar porque cada vez hay más impuestos, pues no sé cómo quién carajo va a trabajar, ¿no? Entonces, y si se fomentan las jubilaciones anticipadas, y confieso públicamente que yo me jubilé anticipadamente porque me dejaron, pues está muy mal. No fomente usted el trabajo, no la jubilación anticipada, prohíbala o cárguela. No la prohíbe, si usted se jubila antes, cobre, o sea, cobrará menos. Si no, el sistema no se mantiene. ¿Qué pasa? Que eso no lo quiere escuchar nadie. Pues claro, el Estado nos tiene que arreglar la vida, sí, hombre. ¿Y quién paga el Estado? ¿Quién paga el Estado? Los ricos, sí, hombre, sí. Claro, ya quedábamos que los ricos eran ladrones, por definición, ¿no? ¿Eso es una convivencia? Sí. Yo quería aprovechar para preguntarle que usted parece muy consciente de las dinámicas internas mafiosas de los partidos, de los nacionalismos periféricos y tal, ¿no? Pues élites que aspiran a, pues eso, a convertirse en élites extractivas. Y luego, sin embargo, parece muy optimista con respecto a las capacidades de esas mismas élites, pero a nivel nacional, o a nivel español en este caso, para convertirse repentinamente en defensoras de las libertades, de los derechos individuales. Pero no es la misma lógica la que aplica quien aspira a gobernar en el proyectado Estado catalán, que las lógicas de quien aspira a gobernar España no conducen más o menos a lo mismo. ¿Y por qué el individuo o el grupo que aspira a gobernar España puede ser un defensor de las libertades individuales, de la propiedad y demás, en mayor medida que quien aspira a gobernar el futuro Estado de Cataluña o lo que sea? Bueno, pues atendamos a sus programas, ¿no? Y juzguémoslos por ellos. A mí me gustaría que hubiera partidos que defendieran la libertad del individuo, que defendieran la propiedad del individuo, que defendieran que en las comunidades autónomas, en las administraciones autonómicas obligatoriamente sean bilingües,
que los nombres de los pueblos y todo eso sea obligatoriamente bilingüe. Después usted monta una tienda y naturalmente hable como le dé la gana y rotule como quiera, cosa que tampoco les gusta, ¿eh? Porque una cosa es lo privado y otra cosa es lo público. Una cosa es la libertad, el mundo privado, y otra cosa es el Estado. Entonces, ¿todo va a ser igual de malo? Bueno, yo creo que es hacerles el juego, ¿no? Tenemos, lo sabía muy bien Popper, ¿no? Contra Marcuse, que yo me acuerdo mucho. Bueno, dentro de 4 años, ahora habrá elecciones, no sabemos quién gobernará, ¿no? Con un programa, después se le juzgará según lo que convenga. Aunque aprovecho para otra observación. Yo, cuando Rodríguez Zapatero, pues sufrí una especie de shock, ¿no? Yo tenía una cierta mentalidad izquierdista, ¿no? Pero el izquierdismo se justifica a sí mismo, es un marchamo de autenticidad que bueno, me preocupa la justicia social, los pobres. O sea, asistirlos, ¿no? Constantemente, que haya cada vez más pobres para que seas cada vez más necesario. O quieres que dejen de ser pobres y entonces no te necesiten. Bueno, el caso es que yo vi que Unión Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez y Sabater, pues yo lo vi como una luz, ¿no? Y creo que lo fue. Entonces fui a la fundación del partido en Bilbao, a alguna especie de refundación, o lo que fuera aquello, no me acuerdo lo que era. Y entonces había muchos socialistas, generalmente era gente venida de los socialistas, de la izquierda, y decían, bueno, como he empezado la charla, decían, bueno, mi padre es socialista, mi padre va a votar a los socialistas, hagan lo que hagan. Le da igual, los va a votar siempre. Así no hay nada que hacer. Bueno, somos irracionales. Pero afortunadamente, como decía Popper, dentro de 4 años habrá elecciones otra vez. Y habrá otra vez que exigir y que... La vida política yo no la conozco, afortunadamente, para mí, pero es muy salvaje, es cainita, es tremenda. O sea, a mí me contaba un eximio profesor de filosofía que conocemos, Gerardo y yo, que resulta que fue senador por el PSOE en las elecciones segundas o así, ¿no? Iba al Congreso o al Senado y decía, yo me llevo muy bien con la oposición, ¿verdad? ¿Cómo me dicen con los de tu partido? Ojo, que son los peores, pues están con el cuchillo ahí preparados para darte la cuchilla y ponerte ellos en su sitio, ¿no? Entonces, pues no sé. Pero la alternativa, volviendo al mito de Prometeo, es gobernarse o ser gobernados. Hace falta educación y hace falta responsabilidad. Y hace falta denunciar la mentira, denunciar el racismo, la xenofobia, la injusticia. O sea, es que la izquierda que se llena la boca con la justicia social es enormemente injusta. La inmoralidad. Es que a mí me parece, por eso he empezado con eso y quizá deba terminar con eso también. O sea, que haya 377 crímenes de la banda sin resolver y que la izquierda no quiera que se resuelvan. Eso me parece tan radicalmente inmoral que es para olvidarlos para siempre. Y que además a la banda terrorista y a su brazo político no se le haya exigido condenar el terrorismo, me parece una inmoralidad radical. Y además un cuestionamiento radical de la Constitución del 78. Ninguno de estos quiere la Constitución del 78. Pero en vez de tener la honestidad de promover un referéndum para cambiar la Constitución y cambiarla de qué manera, pero de acuerdo con todos y por los cauces legales, en vez de eso lo hacen por la puerta de atrás, como hace la izquierda, secuestrando el Constitucional, secuestrando el Supremo, y haciendo leyes ad hoc como hacía Chávez en Venezuela, por el mismo camino exactamente. Adolfo Alonso, a José Ignacio Mendizábal, y recordarles que ahora firmará ejemplares José Ignacio Mendizábal de este libro que se ha presentado aquí en el Ateneo y que, insisto, es muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias.